En esta sesión aprenderemos a crear el gráfico que estamos viendo en este momento en pantalla, el cual en este caso lo estamos utilizando para hacer un seguimiento al cumplimiento de la meta establecida por parte de cada uno de los funcionarios que trabajan al interior de la gerencia comercial. Y lo interesante de este gráfico es que si nosotros modificamos el valor de la meta, por ejemplo, registremos un monto de 4.000, ahora registremos un monto de 8.000 y finalmente registremos un monto de 5.000. Y tal como lo pudimos apreciar cada vez que nosotros íbamos cambiando el valor de la meta, nuestro gráfico también se iba actualizando automáticamente, permitiéndonos visualizar con un color azul la representación gráfica de los valores de las ventas que se encuentran por encima de la meta establecida. Y de forma similar, este mismo gráfico nos permite visualizar con un color rojo la representación gráfica de los valores de las ventas que se encuentran por debajo de esa misma meta. Y el otro aspecto que considero importante resaltar de este gráfico es que nos permite visualizar por tramos la información que se encuentra disponible en esta tabla. Por ejemplo, en este momento estamos visualizando la información del primer tramo, la cual corresponde justamente a estos 5 primeros registros. Y observen que si nosotros damos clic en esta barra de desplazamiento, el gráfico se actualiza automáticamente y nos permite visualizar la información correspondiente al siguiente tramo, la cual en este caso corresponde justamente a estos otros 5 registros. Y asimismo, cada vez que nosotros demos clic en esta barra de desplazamiento, iremos viendo tramo por tramo la información de las ventas hasta llegar a los últimos registros que se encuentren disponibles en esta tabla. Teniendo claro esto, veamos entonces cómo sería el proceso para crear este gráfico completamente desde cero. Lo primero que haremos será ubicarnos en la celda D6 y seguidamente ingresamos la siguiente fórmula. Igual, seleccionamos el contenido de la celda C2 y seguidamente oprimimos la tecla F4 para fijar el contenido de esa celda. Damos Enter y listo. Ya tenemos nuestra fórmula. Ubiquémonos de nuevo en la celda D6. Ahora nos hacemos en la parte inferior derecha de esa celda y damos un doble clic para replicar la fórmula. Y con esto ya tenemos la serie de datos que requerimos para representar al interior de nuestro gráfico el valor de la meta establecida. Ubiquémonos ahora en la celda E6 y a través de la fórmula que vamos a ingresar le diremos a Excel lo siguiente. Igual, si, abrimos paréntesis, si el valor registrado en la celda C6 es menor al valor registrado en la celda D6, entonces permítanos visualizar el contenido de la celda C6. De otro modo, permítanos visualizar el número 0. Cerramos el paréntesis, damos Enter y listo. Ya tenemos nuestra fórmula. Ubiquémonos de nuevo en la celda E6. Ahora nos hacemos en la parte inferior derecha de esa celda y damos un doble clic para replicar la fórmula. Y con esto ya tenemos la serie de datos que requerimos para representar al interior de nuestro gráfico los valores de venta que se encuentren por debajo del valor de meta establecido. Y como ya tenemos las series de datos que requerimos para nuestro gráfico, lo que haremos ahora será crear una fórmula que nos permita identificar la información correspondiente al primer tramo de esta tabla. Y para ello es necesario que definamos un punto de referencia. Y en este caso, ese punto será la celda B5. Y por tanto, y solo con fines de ilustración, le vamos a cambiar el color al contenido de esa celda. Y con esto ya sabremos que la celda B5 será nuestro punto de referencia. Teniendo claro esto, ubiquémonos ahora en la celda F6 y registramos la siguiente fórmula. Igual, desref, que es una de las funciones de búsqueda y referencia, abrimos paréntesis, y como primer argumento de esta función vamos a seleccionar la celda que acabamos de definir como referencia. Es decir, que seleccionamos a la celda B5.
y seguidamente oprimimos la tecla F4 para fijar el contenido de esa celda. Siguiendo con la guía de la función, debemos ingresar un punto y coma. Y para definir los dos siguientes argumentos, debemos tener en cuenta la cantidad de filas y la cantidad de columnas que debemos desplazarnos para ir desde la celda que definimos como referencia hasta la celda que contiene el primer nombre de la tabla. Y resulta que para ir desde la celda B5 hasta la celda B6, solo basta con desplazarnos una fila y no es necesario desplazarnos ni una sola columna. Por tanto, en el argumento filas vamos a registrar el número 1, ingresamos un punto y coma, y en el argumento columnas vamos a registrar el número 0. Ingresamos de nuevo un punto y coma, y en el siguiente argumento vamos a registrar el número 5. Debido a que producto de la fórmula que estamos registrando en este momento, nosotros deseamos visualizar los 5 primeros nombres de esta tabla. Ingresamos de nuevo un punto y coma, y para definir el último argumento vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como el resultado de esta fórmula que estamos registrando lo vamos a visualizar en una sola columna y será precisamente esta columna que estamos señalando en este momento, a ese argumento le vamos a asignar como valor el número 1. Cerramos el paréntesis, damos Enter y listo, ya tenemos nuestra fórmula. Ubiquémonos de nuevo en la celda F6. Ahora nos hacemos en la parte inferior derecha de esa celda y damos un doble clic para replicar la fórmula. Y observen que automáticamente Excel, a través de la fórmula que acabamos de registrar, nos permite visualizar los 5 primeros nombres que se encuentran disponibles en esta tabla. Como parte del proceso, lo que haremos ahora será definir como parámetros dos de los argumentos de la fórmula que acabamos de ingresar. Y esos dos argumentos serán filas y alto. Y a estos dos argumentos les vamos a definir como parámetros los mismos valores que se ingresaron al momento de registrar la fórmula. Por tanto, al argumento filas le vamos a registrar como parámetro el número 1. Y al argumento alto le vamos a registrar como parámetro el número 5. Definidos estos dos parámetros, seleccionamos de nuevo la celda F6 y oprimimos la tecla F2. Ahora seleccionamos el argumento filas y una vez se encuentre seleccionado, lo vamos a reemplazar por el contenido de la celda K6. Y seguidamente oprimimos la tecla F4 para fijar el contenido de esa celda. De forma similar, seleccionamos el argumento alto y una vez se encuentre seleccionado, lo vamos a reemplazar por el contenido de la celda L6. Y seguidamente oprimimos la tecla F4 para fijar también el contenido de esa celda. Y una vez hayamos actualizado estos dos argumentos al interior de la fórmula, podemos dar Enter y listo. Ya tenemos debidamente actualizada nuestra fórmula. Seleccionemos de nuevo la celda F6. Ahora nos hacemos en la parte inferior derecha de esa celda y damos un doble clic para replicar la fórmula. Nos ubicamos de nuevo en la celda F6. Seleccionamos la parte inferior derecha de esa celda, damos un clic sostenido y arrastramos con el mouse 1, 2 y 3 columnas. Y en estas 3 celdas vamos a modificar la fórmula que acabamos de copiar para poder obtener los 3 valores que nos hacen falta para completar el primer registro de la tabla. Pero antes debemos tener en cuenta lo siguiente. Observen que para desplazarnos desde la celda que definimos como referencia hacia cualquiera de los elementos que hacen parte del primer registro de la tabla, con solo desplazarnos una fila, ya estaremos al nivel de cada uno de ellos. Sin embargo, con las columnas no ocurre lo mismo, porque por ejemplo, si quisiéramos ir desde el punto definido como referencia hacia el primer valor de ventas, además de desplazarnos una fila, también requerimos desplazarnos una columna. Y si quisiéramos ir
al primer valor de meta, para desplazarnos desde el punto definido como referencia, además de desplazarnos una fila, también requerimos desplazarnos una y dos columnas. Y para desplazarnos al primer valor de control desde el mismo punto de referencia, además de desplazarnos una fila, también requerimos desplazarnos una, dos y tres columnas. Como la diferencia básicamente está en el número de columnas, ubiquémonos entonces en la celda G6, oprimimos la tecla F2 y seleccionamos el argumento columnas. Y una vez lo tengamos seleccionado, lo vamos a modificar, en este caso, por el número 1 y damos Enter. Y observen que automáticamente Excel nos permite visualizar el primer valor de ventas. Ubiquémonos ahora en la celda H6. Oprimimos la tecla F2 y seleccionamos el argumento columnas. Y una vez lo tengamos seleccionado, en este caso lo vamos a reemplazar por el número 2 y damos Enter. Y observen que automáticamente Excel nos permite visualizar el primer valor de meta. Y finalmente, ubiquémonos en la celda I6, oprimimos la tecla F2 y seleccionamos el argumento columnas. Y una vez lo tengamos seleccionado, lo vamos a reemplazar en este caso por el número 3 y damos Enter. Y observen que automáticamente Excel nos permite visualizar el primer valor de control. Ahora seleccionamos estas tres celdas, nos ubicamos en la parte inferior derecha de ese rango seleccionado y damos un doble clic para replicar las fórmulas. Y con eso que acabamos de hacer hemos logrado visualizar completamente la información que corresponde al primer tramo de la tabla. Ubiquémonos ahora en alguno de los parámetros que habíamos definido previamente y observen lo que pasaría si modificamos el parámetro alto por el número 3. En este caso se ajusta automáticamente el tramo y solo nos permite visualizar un total de 3 registros. Observemos ahora qué pasaría si lo modificamos por el número 10. En este caso se vuelve a ajustar el tramo y ahora nos permite visualizar un total de 10 registros. Volvamos a dejar el parámetro alto como estaba originalmente. Y observen lo que pasaría si modificamos ahora el parámetro filas. Vamos a registrar, por ejemplo, el número 3. Y en este caso, el tramo se ajusta automáticamente y nos permite visualizar solamente información a partir del tercer registro de la tabla. Ajustemos de nuevo el parámetro filas, pero ahora le ingresamos el número 6. Y observen que el tramo se ajusta de nuevo y nos permite visualizar, en este caso, información a partir del registro número 6. Volvamos a dejar el parámetro filas como estaba originalmente. Y con esto no solo hemos comprobado que los parámetros nos quedaron bien definidos, sino que los tramos están funcionando de forma dinámica. Y eso significa que a través de ellos vamos a poder desplazarnos por todos los registros de la tabla. A partir de este momento vamos a crear la barra de desplazamiento. Y para ello debemos ingresar a través de la banda de opciones por una pestaña que podrá llamarse Programador o Desarrollador según la versión de Excel en la que estemos trabajando. Y es posible que esta pestaña no la encontremos disponible. Y en ese caso lo que debemos hacer es ubicarnos sobre alguna de las pestañas de la banda de opciones, dar un clic derecho e ingresar a través de la opción denominada Personalizar la cinta de opciones. Y en el cuadro de diálogo que nos aparece, debemos activar esta casilla y posteriormente dar clic en Aceptar. Pero como en este caso esa casilla ya la tenemos activa, vamos a dar clic en Cancelar para continuar con el desarrollo de este ejemplo. Ingresemos entonces por la pestaña Programador y al interior del bloque Controles vamos a dar un clic en la opción Insertar. Y de todas estas alternativas que nos ofrece Excel, vamos a seleccionar esta opción denominada barra de desplazamiento. Damos un clic en ese icono y posteriormente nos ubicamos en el área de trabajo de nuestra hoja de cálculo
damos un clic sostenido y arrastramos con el mouse hasta lograr que la barra de desplazamiento tenga el tamaño que nosotros estemos requiriendo. Nos ubicamos ahora sobre la barra de desplazamiento, damos un clic derecho e ingresamos a través de la opción denominada Formato de control. Y observen que automáticamente Excel nos permite visualizar un cuadro de diálogo que contiene diferentes pestañas. Sin embargo, en este caso a nosotros solamente nos interesa la pestaña Control. Y en esa pestaña vamos a diligenciar cada una de estas casillas. Entonces, en la primera casilla vamos a dejar el valor que por defecto nos está sugiriendo Excel. En la siguiente casilla vamos a registrar como valor mínimo el número 1. En la siguiente casilla vamos a registrar como valor máximo el número 26. Y eso se debe a que la tabla que estamos utilizando en este ejemplo contiene un total de 30 registros. Y eso significa que cuando lleguemos al registro número 26, ya estaremos visualizando los últimos 5 registros que harán parte del último tramo de la tabla. En la siguiente casilla vamos a registrar el número 5. Y eso se debe a que los tramos que definiremos y que posteriormente visualizaremos en el gráfico que vamos a crear tendrán un total de 5 registros. En la siguiente casilla vamos a dejar el valor que por defecto nos está sugiriendo Excel. Y en la última casilla vamos a especificar la celda de la hoja de cálculo con la que vincularemos a nuestra barra de desplazamiento. Y por tanto, en este caso, seleccionaremos a la celda K6. Y finalmente damos clic en aceptar. Y en este momento, lo único que nos hace falta es hacer una prueba funcional de la barra de desplazamiento. Y para ello vamos a ubicarnos en la celda K6. Y observen que si damos clic en el extremo derecho de la barra de desplazamiento, podremos visualizar la información tramo por tramo y hacia abajo hasta llegar a los últimos registros de la tabla. Y si damos clic en el extremo izquierdo de la barra de desplazamiento, podremos visualizar la información tramo por tramo y hacia arriba hasta llegar a los primeros registros de la tabla. Y con esto hemos comprobado que la barra de desplazamiento está funcionando correctamente. Como parte del proceso, lo que haremos ahora será definirle un nombre a cada una de las fórmulas que tenemos registradas en estas 4 celdas. Veamos cómo sería. Ubiquémonos en la celda F6 y oprimimos la tecla F2. Ahora seleccionamos la fórmula que se encuentra registrada en esa celda y una vez la hayamos seleccionado, activamos el copiado con la combinación de teclas Control+C y damos Enter. Posteriormente, ingresamos por la pestaña Fórmulas, nos ubicamos en el bloque denominado Nombres definidos y damos clic en la opción Asignar nombre. Y en el cuadro de diálogo que nos aparece, en esta primera casilla, vamos a registrar el texto de la celda B5. Es decir, que ingresamos nombre. Ahora seleccionamos el contenido de esta última casilla y a través de la combinación de teclas Control+B reemplazamos ese contenido por la primera fórmula. Y finalmente damos clic en aceptar. De forma similar, nos ubicamos ahora en la celda G6. Oprimimos la tecla F2, seleccionamos la fórmula que tenemos registrada en esa celda, activamos el copiado con la combinación de teclas Control+C y damos Enter. Ingresamos de nuevo por la opción Asignar nombre. Y en el cuadro de diálogo que nos aparece, en esta primera casilla, vamos a registrar el texto de la celda C5. Es decir, que ingresamos ventas. Ahora seleccionamos el contenido de esta última casilla y a través de la combinación de teclas Control+B reemplazamos ese contenido por la segunda fórmula. Y finalmente damos clic en aceptar. Asimismo, nos ubicamos ahora en la celda H6. Oprimimos la tecla F2, seleccionamos la fórmula que tenemos registrada en esa celda, activamos el copiado con la combinación de teclas Control+C y damos Enter. Ingresamos de nuevo por la opción Asignar nombre.
Y en el cuadro de diálogo que nos aparece, en esta primera casilla vamos a registrar el texto de la celda D5. Es decir, que ingresamos meta. Ahora seleccionamos el contenido de esta última casilla y a través de la combinación de teclas Control V reemplazamos ese contenido por la tercera fórmula. Y finalmente damos clic en aceptar. Por último, nos ubicamos en la celda I6. Oprimimos la tecla F2, seleccionamos la fórmula que se encuentra registrada en esa celda, activamos el copiado con la combinación de teclas Control C y damos Enter. Ingresamos de nuevo por la opción Asignar nombre. Y en el cuadro de diálogo que nos aparece, en esta primera casilla, vamos a registrar el texto de la celda E5. Es decir, que ingresamos Control. Ahora seleccionamos el contenido de esta última casilla y a través de la combinación de teclas Control V reemplazamos ese contenido por la cuarta fórmula. Y finalmente damos clic en aceptar. Y como ya tenemos definidos los nombres de esas cuatro fórmulas, eso significa que podemos borrar la información de este rango que habíamos creado temporalmente. Y si por algún motivo quisiéramos recuperarla, ya no será necesario volver a registrar en estas cuatro celdas las fórmulas que teníamos anteriormente, sino que podemos hacer uso de los nombres que acabamos de asignarle a cada una de ellas. Es decir, que en la celda F6 podemos registrar igual nombre, en la celda G6 igual ventas, en la celda H6 igual meta y en la celda I6 igual control. Y posteriormente podemos ubicarnos en la parte inferior derecha de ese rango seleccionado y dar un doble clic para replicar las fórmulas y recuperar la información. Y con esto que acabamos de hacer no solo hemos comprobado que los nombres de las fórmulas nos quedaron bien definidos, sino que adicionalmente Excel los está reconociendo. Y por tanto podremos hacer uso de ellos en el proceso de creación de nuestro gráfico. Teniendo claro esto, borremos de forma definitiva la información de este rango e iniciemos con el proceso de creación del gráfico. Para ello vamos a seleccionar estos cuatro títulos y también los 5 primeros registros de esta tabla. Ingresamos ahora por la pestaña Insertar, nos ubicamos en el bloque Gráficos, damos clic en esta pestaña y elegimos este tipo de gráfico. Y observen que automáticamente Excel nos permite visualizar una representación gráfica del rango de celdas que acabamos de seleccionar. Sin embargo, a este gráfico debemos hacerle algunos ajustes. Y lo primero que haremos será ingresar a través de este símbolo más y le vamos a indicar a Excel que no queremos que el gráfico tenga título. Seguidamente, nos ubicamos en la casilla Leyenda, nos desplazamos sobre ella, damos un clic en esta pestaña y le vamos a indicar a Excel que queremos que la leyenda se visualice en la parte de arriba del gráfico. Y finalmente volvemos a dar un clic en el símbolo más para ocultar estas opciones. Ahora nos ubicamos sobre cualquiera de las barras del gráfico y damos un clic. Y seguidamente damos un clic derecho para ingresar a través de la opción denominada Cambiar tipo de gráfico de series. Y en la ventana que nos aparece le vamos a indicar a Excel que la serie de datos que se encuentra definida con el nombre meta, no queremos que se visualice como un gráfico de columnas agrupadas, sino que queremos visualizarla como un gráfico de líneas. Para ello, damos clic en esta pestaña, elegimos este tipo de gráfico y finalmente damos clic en aceptar. Y observen que automáticamente Excel ajusta el gráfico y nos permite visualizar en este caso con una línea de color rojo la representación gráfica del valor de la meta. Ubiquémonos ahora sobre esa línea y damos un clic. Y seguidamente damos un clic derecho para ingresar a través de la opción denominada Dar formato a serie de datos. Y en la ventana que nos aparece en la parte derecha de nuestra pantalla, vamos a ingresar a través de este icono para habilitar las opciones de relleno y línea. Y en el bloque líneas, ingresamos a través de esta pestaña para indicarle a Excel que queremos visualizar
la representación gráfica de la meta con este tono de color negro. Ahora seleccionamos el contenido de esta casilla y lo reemplazamos por 1,5 para ajustar el ancho de la línea. Y finalmente damos clic en esta pestaña y le vamos a indicar a Excel que la representación gráfica de la meta la queremos visualizar como una línea punteada. Ahora nos ubicamos sobre cualquiera de las barras de color azul y damos un clic. Seguidamente damos un clic derecho y le vamos a indicar a Excel a través de esta opción que queremos visualizar las etiquetas de datos. Y una vez se encuentren disponibles, damos un clic sobre cualquiera de los valores y posteriormente ingresamos a través de la pestaña Inicio al bloque Fuente y a través de este icono vamos a disminuir el tamaño de la letra conforme lo estemos requiriendo. Nos ubicamos ahora sobre cualquiera de las barras de color verde y damos un clic. Y posteriormente damos un clic derecho para indicarle a Excel a través de esta misma opción que queremos visualizar las etiquetas de datos. Y una vez se encuentren disponibles, damos clic sobre cualquiera de los valores y a través de este mismo icono vamos a ajustarle el tamaño a la letra conforme lo estemos requiriendo. Pero en este caso, además de cambiar el tamaño de la letra, vamos a dar un clic en esta pestaña y le vamos a decir a Excel que queremos visualizar esas etiquetas con este tono de color rojo. Nos ubicamos de nuevo sobre cualquiera de las barras de color verde y damos un clic. Posteriormente, ingresamos por el bloque relleno y a través de esta pestaña le vamos a indicar a Excel que debido a que esas barras están representando la serie de los valores de venta que se encuentran por debajo de la meta establecida, queremos que se visualicen con este tono de color rojo. Definido el color de esas barras, ingresemos ahora por este icono. Y seguidamente nos ubicamos en la casilla denominada Superposición de series, la cual en este momento tiene un valor del menos 27%. Y ese valor corresponde justamente a la distancia que hay entre las barras que están representando los valores de las series. Y observen que si modificamos el valor de esta casilla, por ejemplo, por el número 0, al dar Enter, el gráfico se actualiza automáticamente y nos permite visualizar las barras justamente una al lado de la otra. Y si modificamos ahora el valor de esta casilla por un 50%, al dar Enter, el gráfico se actualiza de nuevo y nos permite visualizar las barras parcialmente superpuestas una sobre la otra. Y finalmente, si modificamos el valor de esta casilla por un 100%, al dar Enter, el gráfico se actualiza automáticamente y nos permite visualizar las barras totalmente superpuestas una sobre la otra, logrando así el efecto visual que estamos requiriendo para el desarrollo de este ejercicio. Ubiquémonos ahora en la casilla ancho del rango y registremos un valor del 150%. Y observen que al dar Enter, el ancho de la barra se ajusta automáticamente. Cerremos ahora esta ventana y posteriormente nos desplazamos sobre el borde superior del gráfico hasta llegar a esta circunferencia de color blanco. Damos un clic sostenido y arrastramos con el mouse para ajustar un poco la altura del gráfico. Nos ubicamos ahora en esta zona, damos un clic sostenido y arrastramos con el mouse hasta lograr que el gráfico quede ubicado en la posición donde finalmente queremos que se visualice. Y para evitar que estos valores de 0 aparezcan en el gráfico, vamos a modificar la fórmula que registramos en la serie control. Para ello, nos ubicamos en la celda E6, oprimimos la tecla F2, seleccionamos el número 0 y lo reemplazamos por la función NOT, la cual no requiere argumentos y tiene como propósito generar uno de los errores que ya vimos detalladamente en la sesión número 6. Entonces, registrada la función NOT, damos Enter y listo, ya tenemos nuestra fórmula debidamente actualizada. Nos ubicamos de nuevo en la celda E6 y seguidamente nos hacemos en la parte inferior derecha de esa celda y damos un doble clic para replicar la fórmula. Y observen que el gráfico se ajusta automáticamente
y ya no se visualizan los valores iguales a 0. Estando seleccionado este rango de celdas, nos ubicamos en el bloque estilos, damos clic en el icono formato condicional e ingresamos por la opción nueva regla. Ahora seleccionamos este tipo de regla, damos clic en esta casilla y registramos la siguiente fórmula. Igual, es error, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda E6 y como Excel está sugiriendo la referencia a esa celda en términos fijos o absolutos, oprimimos 3 veces consecutivas la tecla F4 para cambiarla a términos relativos. 1, 2 y 3 veces. Y finalmente cerramos el paréntesis. Si este concepto no es claro, recomiendo que veas la sesión número 4, donde ya vimos detalladamente lo relacionado con celdas relativas y absolutas. Definida la fórmula del formato condicional, ingresamos ahora por la opción Formato. Y en la ventana que nos aparece, al interior de la pestaña Fuente, le vamos a decir a Excel que cuando el rango seleccionado detecte un error, modifique automáticamente el color de la letra a blanco. Damos clic en Aceptar y de nuevo damos clic en Aceptar. Y observen que los errores de la columna Control ya no se visualizan. Si no es claro el manejo de los formatos condicionales, recomiendo que veas la sesión número 7, donde ya vimos detalladamente este tema. Ubiquémonos ahora sobre cualquiera de las barras del gráfico y damos un clic. Y seguidamente damos un clic derecho para ingresar a través de la opción denominada Seleccionar datos. Y en la ventana que nos aparece, vamos a dar un clic en la opción Editar. Y esto nos habilita un cuadro de diálogo que contiene una sola casilla, en la cual vamos a seleccionar la descripción del rango de celdas que se encuentra justamente después del signo de admiración. Y una vez lo hayamos seleccionado, vamos a reemplazar a ese rango, que está definido en términos fijos o absolutos, por un rango totalmente variable que creamos hace un momento, a través de una fórmula a la que posteriormente le asignamos la palabra nombre. Y finalmente damos clic en Aceptar. De forma similar, seleccionemos la serie ventas e ingresemos por la opción Modificar. Y en la segunda casilla del cuadro de diálogo que se nos habilita, vamos a seleccionar la descripción del rango de celdas que se encuentra justamente después del signo de admiración. Y una vez lo hayamos seleccionado, vamos a reemplazar a ese rango, que está definido en términos fijos o absolutos, por un rango totalmente variable que creamos hace un momento, a través de una fórmula a la que posteriormente le asignamos la palabra ventas. Y finalmente damos clic en Aceptar. Asimismo, seleccionemos la serie meta e ingresemos por la opción Modificar. Y en la segunda casilla del cuadro de diálogo que se nos habilita, vamos a seleccionar la descripción del rango de celdas que se encuentra justamente después del signo de admiración. Y una vez lo hayamos seleccionado, vamos a reemplazar a ese rango, que está definido en términos fijos o absolutos, por un rango totalmente variable que creamos hace un momento, a través de una fórmula a la que posteriormente le asignamos la palabra meta. Y finalmente damos clic en Aceptar. Por último, seleccionamos la serie control e ingresamos por la opción Modificar. Y en la segunda casilla del cuadro de diálogo que se nos habilita, vamos a seleccionar la descripción del rango de celdas que se encuentra justamente después del signo de admiración. Y una vez lo hayamos seleccionado, vamos a reemplazar a ese rango, que está definido en términos fijos o absolutos, por un rango totalmente variable que creamos hace un momento, a través de una fórmula a la que posteriormente le asignamos la palabra control. Damos clic en Aceptar y finalmente volvemos a dar clic en Aceptar. Y observen que si damos clic en la barra de desplazamiento, podremos visualizar en nuestro gráfico la información de los diferentes tramos de la tabla. Sin embargo, los valores del eje vertical no están siendo los mismos para todos los tramos. Entonces, para solucionar esta novedad, nos ubicamos en la celda L2 y registramos la siguiente fórmula. Igual, función máximo, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de valores de la columna ventas, cerramos el paréntesis,
damos Enter y listo. Ya tenemos el valor máximo de ventas. Ahora nos ubicamos sobre cualquiera de los valores del eje vertical y damos un clic. Seguidamente damos un clic derecho e ingresamos por la opción denominada Dar formato al eje. Y observen que en la ventana que nos aparece, en la parte derecha de la pantalla, la casilla máximo se encuentra definida como una opción automática. Y esa es la razón por la cual el eje vertical está presentando variación en algunos tramos. Para evitar esto, vamos a tomar la unidad de 1000 más cercana al valor máximo de ventas que calculamos hace un momento. Y por tanto, en este caso, vamos a registrar en la casilla máximo el número 10.000 y damos Enter. Y ese será el valor máximo que aplicará para todos los tramos de la tabla. Finalmente, cerremos esta ventana y ubiquémonos en la celda C2 para hacer una prueba funcional de nuestro gráfico. Para ello, ingresemos un valor de meta de 4.000. Ahora ingresemos un valor de meta de 8.000 y por último, ingresemos un valor de meta de 5.000. Y tal como lo pudimos observar, cada vez que nosotros íbamos cambiando el valor de la meta, nuestro gráfico también se iba actualizando automáticamente. Finalmente, demos clic en la barra de desplazamiento para visualizar tramo por tramo la información de las ventas de todos los registros de la tabla. Y de esta forma hemos logrado dar cumplimiento al objetivo propuesto en este ejercicio. Y bien, eso es todo lo que tenía preparado en esta oportunidad. Como siempre, espero que hayan adquirido nuevo conocimiento y nos vemos en la próxima sesión.